Son salmos que hablan pidiendo algo que en el Nuevo Testamento no está reglamentado para nada. El aniquilamiento de los enemigos de Dios. El aniquilamiento de los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para que traiga juicio. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestros enemigos. En cambio, en ese entonces, los enemigos de Dios, que estaban muy manifiestos, el salmista tenía ese sentir. Están los salmos penitenciarios. ¿Cuáles son? Aquellos que reconocen y ven el pecado y confiesan el pecado y reconocen la impiedad, todas esas cosas. Así que es lindo estudiar las características de los salmos. Están los salmos, por ejemplo, más conocidos o mencionados, los mesiánicos, aunque todos tienen características de la persona del Señor, todos, pero hay unos más que otros. ¿Qué significa? Ven la persona del Mesías, anticipan, son proféticos, Ven la persona del Mesías, ya sea sufriente o reinante, tal como lo vemos después en el Nuevo Testamento. Bueno, esto es una acotación nada más, porque vamos a leer el Salmo 90. Salmo 90. Y vamos a leer unos pocos versículos, no todo el Salmo. Ustedes saben que este Salmo dice allí, oración de Moisés, varón de Dios. Así lo llama el Señor a Moisés, varón de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona por lo menos 70 veces varón de Dios. Uno de ellos, Daniel, otro, David, Elías, se le dice varón de Dios, los enemigos lo reconocían como varón de Dios. El día era bravo, algunos eran más tímidos, como el caso de Moisés. Moisés era un hombre tímido. Después que estuvo 40 años en el desierto, antes no. Pero en el Nuevo Testamento hay una sola mención de un varón de Dios. ¿Saben quién es? Timoteo. A Timoteo. Pablo le dice varón de Dios. Qué lindo, que nos reconozcan a nosotros así como varón de Dios. Varón de Dios. Y Timoteo también tenía una característica bastante tímida. Tenía que alentarlo, no descuides el don que hay en ti. Y al otro Moisés tenía que alentarlo para que vaya a buscar al pueblo de Israel a Egipto. Vamos. Y él ponía excusas. Pero esa es la característica de estos hombres que eran muy sumisos a la voluntad de Dios y sin embargo el Señor los reconoce como varón de Dios. Verso 9, 99. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Seguramente este texto está marcado en muchas de las Biblias. Bueno, ustedes saben que este salmo se lo ha denominado en algunas oportunidades, algunos maestros, como el Salmo de la Muerte. Otros le llaman el Salmo del primer Adán. ¿Por qué? Porque evidentemente muestra acá una característica de la vida del ser humano. ¿Qué promedio dice que tiene el ser humano de vida? 70. Y unos cuantos estamos ya de yapa. Con mucho esfuerzo, 80. Pero no obstante con dolores, ¿no? ¿Qué le parece, Margarita? Usted es la única que no tiene dolores.
Pero todo lo demás, más, no, por lo menos no lo manifiesta, gracias a Dios. Pero por lo general, ya cuando se pasa a cierta edad, así me decía un médico, ya vas a ver a los 70 cómo empieza a sentirse el calor y el frío también, me decía. Y era verdad, uno siente más el cansancio, bueno, pero eso es algo normal, no obstante, ¿qué diferencia, no es cierto?, a los años de los antediluvianos, ¿no es cierto? Qué tremenda disminución de aquel entonces a el tiempo en que vivimos. Sin embargo, Moisés vivió 120 años, 120 años. No obstante, él reconoce que el promedio puede ser 70 o con mucho 80. Así que, bueno, pero uno de los frutos, lamentablemente, de las tristes de esta vida es la muerte física. Es evidente, ¿no es cierto? Es un trastorno, es un producto de la consecuencia del pecado. Así que con este trasfondo mental que está el salmista o Moisés desarrollando, hay una sola conclusión lógica y aceptable, probable en cuanto a esta situación. Y es el versículo 12. Así que, ¿qué dice el versículo 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que este es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Claro, el temor a Jehová. Es la salvación. El principio de la sabiduría es la salvación. Cuando se dice el temor a Jehová, pero lo atribuimos a la salvación. A partir de allí, entonces, estos temores, estas situaciones, están centralizadas en esa actitud y esa esperanza que tenemos los creyentes. De, a partir de ahí, trabajar y obrar sabiamente. Así cuando nosotros tenemos que ser muy sabios para gastar el dinero, tenemos que ser muy sabios para gastar el tiempo, la vida, pero con mucho más severidad, porque el tiempo que pasa no vuelve más. El dinero puede volver, pero el tiempo ya no puede volverse más. Así que por eso tenemos que cuidarlo con mucho anhelo, con mucha precaución. Tal es así que Pablo, en Efesios, hay un mandamiento que él da, que él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que aprovechar el tiempo. Nosotros vemos tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, ustedes van a Google, vuelvo al Google, le sale, hoy llueve, mañana hay sol. ¿Qué es el tiempo? Es la sucesión de las horas, de los días y de las estaciones. A ese tiempo se refiere, no al tiempo climático. Así lo dice el diccionario. Está determinado por las secciones del transcurso de las horas. Así que, fíjense, queridos hermanos, en la Biblia nosotros vemos a través de las Escrituras y también del transcurso natural de la vida que hay 3 tiempos. Está el tiempo pasado, cuando estudian en la escuela, que es el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Así que esas 3 dimensiones cronológicas, podríamos decir, son las que la Biblia está relatando. El pasado. Nosotros hemos tenido un pasado, tenemos un pasado, ¿no es cierto? Con ese pasado que hemos tenido, ¿qué podemos hacer? Nada, porque ya pasó. ¿Podemos volver para atrás y corregir lo que está hecho, lo que se hizo, lo que se dijo? No. Tenemos un futuro. ¿Qué podemos hacer con el futuro? Todavía no podemos hacer gran cosa porque el futuro, dice un refrán, no es nuestro, ¿cierto?
Nosotros dentro de un ratito salimos de acá y no sabemos qué nos pasa o que las circunstancias, llegamos a casa. Ese futuro, hay unos que dicen, no es nuestro. Pero hay un tiempo sí que nosotros tenemos cierto manejo que podemos prevenir, y es el presente. Pero atención, el presente, ¿cuánto dura? Segundos. Por eso la importancia de las decisiones. Las decisiones tenemos que hacerlas en el presente. Las decisiones van a tener mucha influencia en el presente, pero también la van a tener, por sobre todas las cosas, en el futuro. Por eso la importancia de saber decidir bien. Y aquí el verso 12, como yo le decía, todos los comentaristas reconocen que es el centrar. Enséñanos, quiere decir que nosotros no sabemos hacerlo bien. Entonces tenemos que pedir la ayuda del Señor para estas cosas. Así que el presente es un instante, es un ahora. Por eso Pablo, en 2 Corintios 6, no me acuerdo el versículo, 2, 22, me acuerdo, capítulo 6 era, dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora el tiempo de salvación. No lo lleva a un futuro, o pensalo, o después, ahora. O sea que la importancia de la decisión es ya. En cuanto a lo que significa la salvación, es fundamental. Y así como respecto a otras cosas también. Pero en cuanto a lo que es la salvación, dice ahora. O sea que de un pasado, de un presente, un futuro, no, ahora. El presente es ahora. Así que fíjense la importancia que tiene el presente y el ahora. Esto va mucho más allá, quizás, de muchas veces tomamos negligentemente las decisiones. Así que, bueno, ahora el propósito también, el problema también es cómo usar o aprender el presente, cómo utilizar y aprovecharlo al presente. Yo tomé algunas notitas que me parecieron propias para aprovechar el presente. Bueno, en primer lugar, aprendiendo del pasado. Porque si bien el pasado ya pasó y no podemos hacer nada, pero hemos tenido situaciones que a lo mejor nos alegraron y podemos volver a hacer. Pero a lo mejor hay situaciones que nos apenaron, que nos avergonzaron, que hicimos mal y que tenemos que hacerlas, corregirlas. O sea, aprendiendo del pasado. El momento de ahora es aprovechar para hacerlo como corresponde, haciendo lo correcto. Planificando, pero no ilusionándonos, pensando que todo está en las manos del Señor. Así que tenemos que tener bien en cuenta eso. Y otra cosa que la Biblia también nos enseña, que tenemos que hacer en el presente, es hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es una característica que tenemos que tener muy en cuenta. Y el sabio Salomón, escribiendo a los jóvenes, más que nada, en Eclesiastés, ¿qué dice que tienen que hacer los jóvenes en el presente? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordarse de Dios. Eso debe ser constante, permanente. Acordarnos de nuestro Creador. ¿Para qué? Para no tener que lamentarnos después de haber tomado situaciones. La Biblia tiene ordenanzas, mandamientos, tiene principios. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Aprenderlos, conocerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y si yo no leo la Biblia, no leo la palabra de Dios,
¿qué voy a guardar? ¿No es cierto? Entonces tengo que conocer la palabra de Dios para guardar la palabra de Dios. O sea, cuanto más la conozco, más tengo que conocerla, más tengo que obedecerla. Y obedeciendo la palabra de Dios, estoy amando al Señor, al Señor de la palabra. Así que importante acordarse de nuestro Creador obedeciendo en sus principios. Y otra cosa más, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros padres y también padres y hermanos espirituales de la congregación. No eludir también responsabilidades. Una cosa que tenemos que hacer, no eludir responsabilidades. A veces queremos sacarnos de encima algo y decimos, no quiero saber nada de eso. No eludirlas, no eludirlas. Tampoco avasallar, no tenemos que avasallar, pero no eludir responsabilidades. ¿Por qué tenemos que vivir en forma correcta, ordenada, como la Biblia nos enseña? ¿Saben por qué? Porque hay un día que tenemos que encontrarnos con el Señor. Entonces, Pablo, estamos estudiando las cartas apostólicas de Pablo, fíjense ustedes que todo lo refiere, Pedro también, Pedro en su segunda epístola, de que nosotros debemos conducirnos y comportarnos pensando en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta. O sea, tenemos que actuar no como si nadie nos viera. Supongamos que nadie nos viera algo que hicimos, pero hay alguien que sí que ve. Una vez escuché una anécdota de dos policías. Un policía que hacía la ronda nocturna encontró un paquete de dinero, entonces vio que era mucho. Y ese policía lo llevó a la comisaría, y pensando que alguien pudo haberlo hecho la denuncia para saber quién era. Y un compañero le dijo, ¿pero te vio alguien? No, era de noche, vi un paquete, una cosa tirada en el piso. Pero no te vio nadie, aprovechá. No, nadie no, dijo. Que hay uno que me vio. Primero yo y segundo Dios. Dice, primero yo sé que no es así y Dios sabe que no es así, así que alguien me vio. Así que era una anécdota que supongo era real, ¿no es cierto? Así que todavía hay policías honestos. Bueno, así que esto implica, queridos hermanos, no menospreciar la gracia de Dios, no menospreciar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un día el futuro va a ser presente. Así que tengamos que tener cuidado de cómo sembramos, porque lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana, y mañana es el futuro. Así como hoy estamos cosechando lo que sembramos antes. Así que esto es muy importante. Así que el Salmo 90 tiene el sentido de esta magnífica oración, es pedir a Dios misericordia sobre frágiles hombres y mujeres que todos somos. Somos muy frágiles y por lo tanto necesitamos buscar sabiduría. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, donde todo está en contra de la palabra de Dios y muchas veces exaltamos la picardía, la viveza a la sabiduría. No, cuidado, exaltar y reconocer que tenemos una eternidad que nos espera y tenemos un Señor que nos está aguardando para tomar así cuenta dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. El Salmo está revelando la ira de Dios. Dice la ira, porque Dios está airado con el hombre todo el tiempo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así que fíjense ustedes cómo hemos empezado. No sé si lo leímos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, dice el verso 9. Declinan. ¿Cuál es? La consecuencia del pecado es la muerte. Y nuestros días declinan a consecuencia de ir en contra de la voluntad de Dios. Hay un himno que nosotros cantamos que dice, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. Y una de las estrofas dice,
creo que la segunda dice, es el 410. Si lo tienen ahí, dice, del pecado, de la muerte no me asusto. De eso no me preocupa. Pero lo que me preocupa es de no llevar ningún fruto del Señor. Eso es. El himno 410, la segunda. De la muerte no me asusto, pero de esto sí me preocupo. Algo así dice la segunda estrofa. De lo que no llevo ningún fruto para el Señor. Así que, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y la Iglesia es el componente de la cabeza también. Es el cuerpo más privilegiado que Dios ha formado. Y la ha formado por la muerte de su Hijo. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, compró la vida de cada uno de nosotros. Estamos injertados en ese cuerpo que es la Iglesia. Tenemos un privilegio y no tenemos que desaprovecharlo, de cumplir cada uno la tarea que corresponde, de ser así consciente que nuestra situación principal, ¿saben cuál es? Glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, el resultado de nuestra conducta tiene que ser glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser nuestro propósito. Que el Señor les bendiga. Bueno, hacerlo así.